Era el 31 de diciembre del 2020 y todos estábamos listos para que ese pésimo año terminara. Mi amigo llamado Logan estaba organizando una fiesta en su casa. Llegué temprano para ayudar y preparar las cosas. Yo iba a dormir en la habitación de sus padres, lo que significaba que podía conducir hasta la fiesta y beber sin tener que preocuparme por conducir a casa. Sus padres no estarían en la casa por la noche. La mayoría de nuestros amigos y conocidos vinieron. La fiesta fue divertida. A medianoche todos gritamos Feliz Año Nuevo, y después de las bebidas, la gente empezó a salir lentamente, ya que algunos se iban a otras fiestas, bares o a sus casas. Comenzamos a tomar en la sala de estar hasta altas horas de la noche, y cuando eran a eso de las 3 de la mañana, ya solo quedábamos Logan y yo. Y fue entonces que en eso comenzamos a escuchar un sonido extraño. Al principio no sabíamos qué era. Descartamos que fuera un sonido del refrigerador o algo así. De todos modos seguimos tomando, hasta que cuando ya nos estábamos por dormir, finalmente nos molestó tanto ese ruido que tuvimos que buscar de dónde provenía. Así que fuimos a la cocina, pero no venía de allí. Entonces nos dimos cuenta cuando estábamos cerca de la puerta del sótano, que venía de ahí, de abajo. Logan entonces abrió la puerta y efectivamente escuchamos ese crujido. Así que me dijo para que fuéramos a verlo, pero yo asustado le dije que de ninguna manera bajaría hasta ahí. Así que él entonces gritó desde la puerta: ¿Quién está ahí? Y el sonido se detuvo de inmediato y ya no lo volvimos a escuchar. Luego de pasados unos minutos de espera en las escaleras, acordamos bajar los dos. Así que agarramos un cuchillo pensando que era una buena idea, cuando en realidad estábamos tan ebrios que probablemente nos haríamos daño con ellos. Llegamos al sótano. Ese era un lugar no tan grande. Solo tenía un sofá, una televisión, un bar y una mesa en la esquina. Recuerdo que estaba bastante desordenado. En ese momento lo primero que hicimos fue buscar en cualquier grieta posible algún roedor que pudiera estar escondido, pero no encontramos nada. En eso yo noté una silla mecedora, así que me acerqué a ella y me senté, y comencé a mecerme. Y al hacer eso, esta silla hizo exactamente el mismo sonido que habíamos estado escuchando. Logan y yo nos miramos el uno al otro, y yo de inmediato me puse de pie, y en ese momento todo mi cuerpo se erizó. Corrimos tan rápido como pudimos y cerramos la puerta. Intentamos buscarle cualquier explicación lógica, pero no había ninguna. Mantuvimos la puerta del sótano cerrada durante días hasta que sus padres volvieron. No había ningún alma viviente allí abajo, pero algo estaba moviendo esa mecedora. Entonces, mi amigo me contó que esa mecedora solía pertenecer a su abuelo, quien ya había fallecido hace mucho tiempo, y era algo que su madre conservaba por razones sentimentales. No puedo decir si esto fue algo paranormal, pero todavía me da escalofríos recordarlo. Esto pasó en la víspera del Año Nuevo en el 2017. Yo soy de Ohio, en las afueras de Cleveland, y estaba volando a casa después de terminar un semestre en la Universidad de Rochester. Tuve que quedarme en la escuela una semana después de que termine el semestre por razones personales, así que desafortunadamente pasé la Navidad relativamente solo. El vuelo en sí estuvo bien, pero yo estaba de muy mal humor, ya que ese vuelo se había retrasado, lo que arruinó los planes de mi familia para la noche. Originalmente se suponía que todos conduciríamos juntos a la casa de mi primo para una fiesta de Año Nuevo, y ahí pasaríamos la noche. Pero debido a mi retraso, mis padres decidieron irse temprano, tomando el auto principal, y yo tuve que conducir el otro auto que teníamos. Mi madre me dejó a mi cargo a nuestra perra llamada Vera, una golden. No estaba emocionado por hacer el viaje solo, pero Vera siempre fue una buena compañía. El viaje en sí no fue nada especial, solo kilómetros de carreteras secundarias de Ohio que serpenteaban a través de campos vacíos y bosques. No había mucha nieve en el terreno. Todo estaba completamente oscuro. La única luz provenía de mis faros y de alguna que otra casa de campo con la luz brillando débilmente en la distancia. Aproximadamente a la mitad del viaje, mi perra Vera comenzó a quejarse. Al principio pensé que solo quería atención, pero luego se pasó en el asiento del pasajero. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería ir al baño. Sabía que no había mucho más que pudiera hacer que detenerme. El siguiente claro que encontré era pequeño,
Apenas había espacio suficiente para un auto. Cuando me detuve y me bajé, me di cuenta de lo oscuro que estaba allá afuera. Metí mis manos en mi bolsillo e hice mi mejor esfuerzo para no morirme congelado allá afuera. A mi perra no parecía importarle el frío o la oscuridad. La dejé salir sin siquiera molestarme en ponerle la correa. Olfateó alrededor de los árboles tomándose su tiempo. No se alejó lo suficiente para hacer lo suyo. Fue entonces cuando de repente escuché algo. Era un fuerte estruendo que resonó desde algún lugar del bosque. No era solo una rama rompiéndose. Era algo más pesado, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Literalmente salté de lo fuerte que era. Era un sonido como si un hombre corriera por el bosque. Eso era exactamente lo que parecía. Miré la oscuridad entrecerrando los ojos para distinguir si podía ver algo, pero estaba demasiado oscuro para ver más allá de los árboles. Y antes de que pudiera reaccionar, en eso mi perra salió corriendo directamente hacia el bosque y desapareció rápidamente entre los árboles. Era horrible, la perdí en cuestión de segundos. Grité su nombre una y otra vez, pero no regresó. En ese momento comencé a alterarme. No podía dejarla allá afuera, y esa no era una opción. Así que sin pensar corrí hacia el bosque gritando ciegamente para que regresara. Ni siquiera quería pensar en lo que escuché segundos atrás. Así que solo corrí dejando que la adrenalina se apoderara de mí. La única luz que me ayudaba era la de la linterna de mi teléfono. Estaba tan oscuro que prácticamente estaba corriendo adentrándome al bosque. Rezaba para encontrarla antes de que me alcanzara lo que fuera que estuviera allí. Corrí hasta que mis pulmones se agotaron por el frío, lo que me obligó a tomar un descanso. Sentí que estaba a punto de derrumbarme. Honestamente no sabía qué hacer. Y en eso, finalmente, para suerte mía, vi a mi perra. Estaba agachada y temblando. Me vio y caminó hacia mí. Su cola estaba metida entre sus patas. Nunca la había visto así de asustada. Me arrodillé y la abracé. El alivio me inundó. Pude sentir cómo temblaba. Algo evidentemente la había horrorizado. Fue en ese entonces cuando volví a caer en la realidad y me di cuenta de lo grave que era la situación. Todavía estábamos en el medio del bosque y todavía había algo ahí. Entonces salté de mi posición y le dije a Vera que me siguiera. Esta vez ella obedeció y se quedó a mi lado como si su vida dependiera de ello. Comenzamos a regresar al auto, pero no tenía idea de si iba por el camino correcto y como si las cosas no fueran lo suficientemente malas. Casi salté del miedo cuando de repente escuché algo corriendo detrás de nosotros. Así que comencé a correr. Vera se lanzó delante de mí y yo la seguí rezando para no tropezar. Y en eso recuerdo que el sonido de esos pasos se acercaban más y más. En ese momento realmente les puedo decir que sentí sinceramente que me iba a morir. Pero por algún milagro, Vera me llevó directamente de regreso al auto. Cuando llegamos ahí la subí de inmediato y antes de cerrar mi puerta, mientras saltaba en el asiento del conductor, en eso miré hacia el bosque y quedé espantado con lo que pude notar, porque vi que habían 3 figuras de pie al borde del bosque que estaban observándonos. Metí las llaves de inmediato y salí a toda velocidad. No me detuve, todavía estaba en shock, y no fue hasta que conduje unos pocos kilómetros cuando en eso noté que Vera estaba sangrando y me di cuenta que tenía un corte. Frené de golpe y salí del auto buscando un maletero que mi madre siempre tenía en el botiquín de primeros auxilios. Limpié el corte lo mejor que pude y después volví a conducir. Traté de no pensar en ello durante el resto del viaje, pero estaba tan conmocionado de que algo así me hubiera sucedido que terminé sin contárselo a mis padres o a familiares. De hecho, nunca lo hice y me guardé esta experiencia de Año Nuevo, tan solo para mí. Cuando tenía 12 años, pasé Año Nuevo en la casa de mi amigo, mientras nuestros padres iban a un restaurante en un pueblo cercano. Era una casa muy vieja, y estaba lejos de otras casas, lo que la hacía sentir súper espeluznante. Para llegar allí tenías que conducir por un largo camino cubierto de vegetación, rodeado de árboles altos, que casi bloqueaban el cielo. Algunos de mis amigos de la escuela decían que la casa estaba embrujada, e incluso recuerdo haber escuchado que la casa fue mencionada en un libro de fantasmas, lo que la hizo aún más aterradora. Esa noche estábamos sentados abajo en la sala de estar viendo la televisión, cuando de pronto escuchamos un sonido muy fuerte.
Todavía puedo recordar la mirada en los ojos de mi amigo, cuando nos giramos el uno al otro completamente sorprendidos. Nos tomó un tiempo reunir el coraje para ir a ver qué hizo ese ruido. Salimos lentamente de la sala de estar y caminamos por el pasillo tratando de permanecer en silencio. El sonido parecía provenir de arriba, así que decidimos subir y comprobarlo. Cuando llegamos a la parte superior de las escaleras, en eso sentimos una brisa helada que venía de algún lugar. No era solo frío, se sentía como hielo contra nuestra piel. Caminamos lentamente por el pasillo siguiendo el aire frío. Luego giramos hacia el otro pasillo. Les digo que esa casa no era solo grande, era enorme, casi como una mansión de los años 1800, con techos altos y pasillos largos y oscuros. Entonces, vimos la puerta del dormitorio de sus padres, que estaba ligeramente abierta y se movía de un lado a otro. Ambos nos detuvimos y nos quedamos completamente quietos, congelados. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Después de un momento, mi amigo comenzó a caminar hacia la puerta. Yo estaba demasiado asustado para moverme y me quedé atrás. Él entró a la habitación. Estaba tan oscuro adentro que apenas podía ver su sombra. Por unos segundos, todo estuvo completamente en silencio, hasta que de pronto escuché un grito aterrador de mi amigo, un grito que jamás había escuchado. Me asusté un montón y sin pensar corrí hacia la habitación para ver qué estaba pasando. Encendí la luz y en eso vi que mi amigo estaba completamente quieto. Tenía su rostro pálido y sus ojos abiertos por el miedo, y estaba mirando fijamente a un rincón vacío de la habitación. Y justo a su lado había un enorme espejo antiguo hecho añicos. Los cristales rotos estaban esparcidos por todo el suelo. Me acerqué lentamente y puse mi mano en su hombro. Recuerdo que él estaba frío, como si hubiera estado parado en la brisa helada que sentimos antes. ¿Estás bien?, le pregunté. Y él entonces me susurró: ella lo rompió. Ella rompió el espejo. Su voz era temblorosa. Confundido le pregunté: ¿quién lo rompió? Y finalmente giró la cabeza ligeramente hacia mí y me dijo: la mujer en la esquina. En ese momento lo ignoré y le dije que deberíamos irnos. Él estuvo de acuerdo y comenzamos a caminar. Pero justo antes de irnos, no pude evitarlo. Quería revisar el espejo. Pensé que tal vez el alambre que lo sujetaba se había roto. Así que me agaché y cuidadosamente le di la vuelta al espejo. Y para mi sorpresa, la cuerda que lo sujetaba a la pared estaba perfectamente bien. Miré la pared y el clavo todavía estaba firme en su lugar, exactamente donde debería estar. Y fue entonces cuando el miedo realmente me golpeó. Estaba tan asustado que le dije que llamara a sus padres y les pidiera que volvieran a casa de inmediato. Entonces, esperamos afuera junto a la entrada. Y cuando llegaron mi papá y su papá subieron directamente a revisar el dormitorio. Vieron el espejo roto, pero no nos tomaron en serio. Dijeron que probablemente estábamos jugando. La parte más aterradora es que ahora que tengo 24 años y recientemente estaba charlando con mi madre sobre cosas al azar, ya que se acerca el año nuevo. Esa noche surgió en la plática y decidí contarle la historia completa sobre lo que sucedió esa vez. Y después de terminar, ella me dijo: te creo, porque la madre de tu amigo me dijo algo unos días después de esa noche. Dice que vio a una mujer en su dormitorio parada allí y la mujer le dijo que se fueran de la casa. Al escuchar eso me dieron escalofríos de nuevo, incluso después de todos estos años, y comencé a tener flashback de esa noche. Y aunque han pasado casi 12 años, hasta el día de hoy todavía no puedo entender cómo ese espejo se cayó de la pared, porque para que cayera, alguien tendría que haberlo levantado y pasado por el gancho. No podría haberse caído solo. Y en cuanto a esa mujer que mi amigo parecía estar mirando la esquina de la habitación, es lo que más me aterra de todo esto. En la víspera del Año Nuevo de 2016, algo sucedió en Iztapalapa, México. Mi familia y yo vamos allá todos los años para las fiestas, porque tenemos un departamento allí. Ese lugar es parte de un complejo de edificios con 24 departamentos en total. Están divididos en 4 torres y todas se ven iguales. En la víspera del Año Nuevo,
Uno de los residentes nos invitó a nosotros y a muchas de las otras familias a su departamento para celebrar. Recuerdo que unas 35 personas fueron a la fiesta. El departamento estaba en el cuarto piso. Nosotros llegamos alrededor de las 10 de la noche. Habíamos planeado celebrar el resto de la noche juntos. Lo raro ocurrió cuando alrededor de las 11 de la noche, una de las amigas de mi mamá miró al cielo y dijo que vio algo extraño. Al principio la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, no prestamos mucha atención y seguimos hablando. Pero después de un par de minutos, más y más personas comenzaron a mirar hacia arriba. Cuando notamos la conmoción, nos levantamos y salimos a la terraza para ver qué estaba pasando. Al principio parecía extraño, pero lo describiría como estrellas titilando. Podíamos ver estrellas, pero estas estaban mucho más cerca de lo normal y titilaban de una manera extraña e irregular. Y a medida que seguíamos mirando, aparecieron más y más estrellas y comenzaron como a desfilar. Algunas personas dijeron que solo eran estrellas normales y que estábamos exagerando, pero luego las estrellas que pensamos que estaban en el cielo comenzaron a moverse hacia las otras estrellas titilantes. En ese punto ya todos comenzaron a asustarse un poco. Yo siempre he creído que podríamos no estar solos y que hay fuerzas extrañas allá afuera, pero esta fue la primera vez que realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Les juro que habían demasiadas para contar. Todos estuvimos de acuerdo en que habían alrededor de 150 estrellas titilando en una parte del cielo y otras seguían moviéndose para unirse a ellas. Y luego de unos minutos todo el grupo se movió por el cielo y desapareció. Todos estábamos allí parados con la boca abierta. Muchos de nosotros intentábamos tomarle fotos o grabarlo, pero no aparecía nada en las cámaras de los teléfonos porque estaban demasiado lejos. La parte más interesante es que el hijo del dueño del apartamento dijo que había hablado con alguien el año anterior, quien también afirmó haber visto algo similar en la víspera del Año Nuevo. Mi familia y yo todavía hablamos de lo que vimos e intentamos buscarle cualquier evento o fenómeno natural que pudiera explicarlo, pero no encontramos nada parecido a eso. Era víspera del Año Nuevo en 2016. Yo estaba hablando con mi amigo de los planes para el Año Nuevo. Él estaba planeando ir a una fiesta y pasar un buen rato, pero eso no era lo mío. No quería estar rodeado de gente. Pensé que sería mejor y más tranquilo tener la cabeza despejada, especialmente después de todo el estrés de 2016. Así que en el último minuto lo decidí. Iba a ir a acampar, sin celebraciones elegantes, sin cuentas regresivas, solo una fogata y el sonido de la naturaleza. Así que empaqué mis cosas. Quería asegurarme de tener todo lo que necesitaba para estar seguro en la noche del Año Nuevo. Salí alrededor de las 7:30 de la tarde. Fui al Bosque Nacional de Panhandle, en Idaho. Si nunca han estado en los bosques de Idaho, solo hay un montón de pinos altos en todas partes donde uno mire. Es como un gran bosque de pinos y nada más. Cuando llegué recuerdo que era más cálido de lo habitual para esa época del año. Habían grillos que hacían ruidos, búhos de vez en cuando, y el sonido de mis pasos en las ramas. Así que en general era muy tranquilo. Pero quiero ser honesto, estaba un poco asustado. Cada vez que voy al bosque, ya sea durante el día, por la noche o incluso con amigos, siempre me siento un poco incómodo ahí. Encontré un par de árboles juntos donde podía colgar mi hamaca y poner mi lona encima. Hice una fogata rápida y después comí un poco. Disfruté mirando las estrellas. La noche era realmente hermosa. Cerré los ojos, me acosté boca arriba y pensé que por qué no hacía eso más a menudo. Así que comencé a hacer planes en mi cabeza, pensando cuándo podría volver ahí de nuevo. Ya antes de dormir me quité los zapatos y en eso me levanté y comencé a cubrir el fuego con tierra. Probablemente debería haberme dejado los zapatos puestos porque cuando me puse a apagar el fuego, accidentalmente pisé un tronco ardiendo y me quemé un poco. Entonces en eso grité: ¡Auch! ¡Eso dolió! Lo dije obviamente en voz alta, como siempre hago cuando me lastimo. Pero justo en eso, antes de agarrar mi botella de agua para mojar mi quemadura, entonces escuché algo que hizo que me pusiera en alerta de inmediato. Se me erizó todo el cuerpo, porque escuché una voz profunda y rasposa. Yo no podía entender lo que intentaba decir, pero escuchar algo así en el medio del bosque
te dice dos cosas. Una, que no estás solo. Y dos, que, fuera lo que fuera eso, no era un animal. Me quedé callado por un tiempo largo, esperando no hacer ningún sonido para ver si lo escuchaba de nuevo. Y lo hice. Unos 3 minutos después, lo escuché más claro. ¡Wow! ¡Eso dolió! Pensé en voz baja preguntándome si estaba tratando de copiar lo que yo acababa de decir cuando me quemé. Y entonces lo volví a escuchar más claro, y esta vez imitó mi voz perfectamente. En ese momento supe que era hora de irme, pero decidí quedarme callado. Tal vez esta cosa no sabía exactamente dónde yo estaba, así que pensé que sería mejor quedarme callado. En eso me puse a desatar mi hamaca del árbol, y mientras lo hacía, me susurraba a mí mismo: «Vamos, vamos, vamos», tratando de que la hamaca se desatara más rápido. Pero increíblemente, esa voz sonó de nuevo, pero ahora solo a unos metros detrás de mí, y la escuché que decía: «Vamos, vamos, vamos». Pero esta vez lo dijo sin usar mi voz. Esta vez, en su lugar, estaba usando la suya. Me quedé quieto por un momento esperando que una mano fría o una garra afilada me tocara el hombro por detrás. Pero cuando escuché una rama romperse detrás de mí, salté sobre mi hamaca y corrí descalzo hasta mi auto. Sabía exactamente dónde estaba, así que no tenía que preocuparme por perderme. Pero de lo que sí tenía que preocuparme era de eso que me seguía. Subí a mi auto y me alejé a toda velocidad sin importar las cosas que dejé atrás. No vi nada ni oí nada más una vez que cerré la puerta. No volví sino hasta 2 semanas después, ya que me había olvidado mi cartera en el medio del bosque, y me llevó 2 semanas completas reunir el coraje suficiente para volver. Me aseguré de llegar durante el día, y cuando llegué encontré el lugar exactamente como lo había dejado. Encontré mi cartera y rápidamente empaqué todo, y caminé rápido de vuelta a mi auto. Todo ese tiempo mis ojos se movían para todos lados, de izquierda a derecha, adelante y detrás, pensando que podría ver algo aterrador o escuchar algo, pero por suerte no pasó nada. Logré salir sin ningún problema, y agradecí que hubiera terminado todo ahí, y esa experiencia sería solo algo que se quedaría en mi mente. Pero justo cuando estaba subiendo a mi auto, mis orejas se crisparon, como lo hacen cuando escuchas algo familiar, como lo hacen cuando escuchas que llaman tu nombre, porque desde el bosque, muy cerca de mí, escuché mi voz llamándome por mi nombre. De inmediato cerré mi puerta y una vez más me alejé de esos bosques. Esta vez no miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, esta vez vería algo allí, y sería algo que nunca podría olvidarme. Si alguna vez te encuentras en los bosques de Idaho, ten cuidado con pasar la noche ahí. Ten cuidado con pasar la noche ahí. Hay algo en ese bosque nacional que puede copiar tu voz, y parece que siempre está mirándote.